Buenos días muchachos del curso Introducción a la Filología. Vamos a hablar un poco sobre el documento que les envié del Español de América. También voy a hacerles a retomar un poco lo que iniciamos la clase anterior sobre la asignatura de la segunda fase. La idea es que ustedes elaboren un breve documento donde expliquen con sus palabras en qué consiste esa segunda fase. Entonces, para explicar esa segunda fase también ustedes deben tomar en cuenta algunos aspectos de la primera fase, como cuáles. Deben tomar en cuenta que esa primera fase fue la del predominio de las lenguas prerromanas, ¿ok? Y además antes de que el imperio romano se hiciera grande y se conformara como fue un gran imperio. Antes de eso ¿qué había? Antes de eso había un montón de lenguas que en cierta forma convivían entre ellas. No había una que se impusiera sobre las otras. Entre esos pueblos están los celtas, están los iberos, están los ítalos, están los tartesios, los fenicios, y como parte de esa variante estaba el latín y el griego también, pero ninguno se imponía sobre otro. Entonces eso cambió con la segunda fase, que la segunda fase inició alrededor del año 300, 400 antes de Cristo, ya terminó en el 476 cuando el imperio romano fue invadido. Entonces tienen que explicar todo lo que sucedió, por qué fue importante esa segunda fase. Que la segunda fase, lo más relevante o lo que lo caracteriza es el predominio del latín sobre la península ibérica, eso en primer lugar, ¿okay? El predominio del latín y el imperio romano sobre la península ibérica. Recuerden que la península ibérica es toda la zona de España y parte de Portugal. Todo eso es donde se asentaron los romanos en lo que hoy se conoce como España. Entonces durante ese tiempo, desde el año 300 hasta el 476 después de Cristo, hay un predominio del imperio romano y del latín. Entonces tienen que explicar en qué consistió ese dominio. Por eso está la idea de romanización y la idea de latinización, ¿ok? Deben explicar todo eso, ¿ok? Estamos hablando de que la segunda fase fue el dominio de los romanos sobre la península ibérica, y esos romanos impusieron el latín, y el latín es una lengua tronco de la cual viene el español, muy 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 lejano. Entonces por eso es importante esta fase. Entonces tienen que explicar qué pasó en esa etapa, qué es la romanización, por qué fue importante, los medios para romanizar, qué es la latinización, por qué fue importante, los medios para latinizar. El latín es un idioma, fue un idioma muy importante de cultura que se usaba para un montón de cosas. Ese latín lo vemos hasta el día de hoy con los latinismos, con palabras que vienen del latín y que entraron al español así como están. Entonces todo eso tienen que contarlo ustedes con sus palabras, que ya ahí les di un indicio. ¿Para qué las citas? Las citas van a servir para que ustedes refuercen lo que están comentando, van a usar sus palabras propias, pero las citas van a servirles como argumento a eso que están redactando ustedes con sus propias palabras, ¿ok? Tienen que ser por lo menos 2 citas de menos de 40 palabras y 2 citas de más de 40 palabras, que ya vimos más o menos cómo se elaboraban para un texto como el que les di, el de Quirós. Recuerden, Quirós 2008, luego el número de página, ¿okay? Eso es lo que deben hacer, a doble espacio. Puede ser Times New Roman, pues si lo hacen a mano no hay ningún problema. Recuerden que a mano es más, pero bueno, no importa. Tienen que hacer un comentario sobre esa fase. ¿Por qué? Porque en el examen, si es que llegamos hasta ahí, tienen que saber hacer esa explicación, ¿ok? Eso es lo primero. Ok, lo segundo, se va a trabajar de la siguiente manera. Voy a hacerles una pequeña explicación sobre las partes del texto del Español de América. Y después de ahí, eso les va a servir para hacer su ensayo sobre ese Español de América, ¿ok? Eso vamos a trabajar en esta clase. Más adelante vamos para la siguiente sesión, la del 4 de abril,
sí va a ser un poco más interactivo. Voy a indicarles en el transcurso de estos días qué es lo que van a tener que hacer, si van a tener que grabarse en video, si van a tener que interactuar en vivo, si van a tener que contestar un cuestionario. Ahí luego voy a ver qué se me ocurre, pero por esta semana voy a hacerles esta explicación sobre el español de América, ¿okay? El texto como tal inicia hablando de la importancia que tiene el idioma como una lengua. ¿Para qué? Para expresar sentimientos, para expresar emociones, para expresar inquietudes, para expresar el pensamiento. El idioma es un vehículo de cultura, es un vehículo de pensamiento, es un vehículo de expresión de diferentes aspectos de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida laboral y de nuestra vida religiosa para las personas que creen. Entonces el texto hace un énfasis en eso, en la importancia que tiene el idioma para la expresión de diferentes necesidades humanas, ¿ok? Entonces ese idioma español, vamos a hablar del español. Recuerden ustedes que en la cuarta fase, que en la última fase, perdón, del el origen y evolución del idioma español, en esa fase se caracteriza principalmente por la expansión o la ya catalogación del español como una lengua oficial tanto en España como en América. Ya no hablamos de castellano, porque el castellano recuerden que el castellano es la variante que más predominó, que salió de Castilla y que luego predominó en otros lugares. Entonces ese es el castellano. El español ya es cuando lo consideramos una lengua que la hablan millones de personas en todo el mundo. Ese texto es muy importante. Ese texto habla de que se cuentan 300 millones de hablantes del idioma, tanto en España como aquí. Es más, porque ese texto es de hace casi 20 años, un texto de hace 16 años, entonces está un poquito desactualizado en cuanto a esos datos. Se habla de que son más de 500 millones de personas en todo el mundo, una lengua que está muy muy arraigada todavía en nuestra cultura y que tiene mucha vigencia, ¿verdad? Más todavía si lo tomamos en cuenta, si lo alimentamos con el intercambio que ha tenido en Estados Unidos, con las migraciones. Se piensa o se pensaba que al irse más gente para Estados Unidos se iba a perder el idioma y la gente iba a empezar a hablar inglés. Más bien lo que sucedió fue lo contrario. La gente que se fue para Estados Unidos, en su mayoría del Triángulo Norte de Centroamérica, estamos hablando de Honduras, El Salvador y Guatemala, ellos conservaron su lengua. Okay, conservaron su lengua. También los mexicanos, es una colonia importante, colombianos muy importante, conservaron su lengua. No solo eso, sino que también pudieron hacer que esa lengua fuera hablada por cada vez más americanos o estadounidenses. Okay, entonces es una lengua que tiene plena vigencia y que se alimenta día con día. Okay. El texto habla de algunas palabritas ahí importantes cuando habla de coiné. Cuando hablamos de la coiné del español, quiere decir la lengua común. Eso es lo que quiere decir coiné, para que no se enreden. ¿Okay? Cuando hablamos de la coiné, estamos hablando de la coiné española. ¿Okay? Existe un solo español. ¿Okay? Un solo español que tiene dos vertientes mayoritarias, que es el español peninsular, del cual habla el texto, el español de España, el español que se habló inicialmente, ¿okay? Que el tronco son las lenguas romances, entre las cuales se ubican en esa península ibérica. Hablamos de español peninsular por eso, porque es la península ibérica, donde está en este momento todo el territorio de España e incluso Portugal. Ahí entre las lenguas romances, recuerdan, está el castellano, el navarro aragonés, el astur leonés, está el galaico portugués, está una lengua que tiene que ver con Valencia, no sé si se llama valenciano, no estoy seguro. Está también el catalán. Todas son lenguas romances que estaban en la península ibérica. Con el paso del tiempo, el castellano se volvió la lengua oficial en toda España. Lo que en un momento era solo Castilla se volvió
para toda España. ¿Okay? Ese español es el español peninsular. Ese español peninsular también se ve acompañado del español de América. ¿Okay? Entonces estamos hablando de una koiné que tiene dos vertientes. Cuando habla el texto ahí de que esa koiné puede ser estudiado desde el punto de vista, por ahí anda un perrillo que tengo yo, entonces si lo oyen roncar o hacer ruidos, la idea es de que esa koiné se puede estudiar desde el punto de vista ahí lo decía, diastrático. Cuando hablamos de diastrato o de estudiar una lengua desde el punto de vista diastrático, quiere decir desde el punto de vista de la variedad social. Cuando hablamos de lo diastrático, quiere decir variedad social de la lengua. Ya estamos hablando de las variedades que vimos aquella vez: variedad social, variedad geográfica, variedad estilística. Cuando hablamos de variedad social, quiere decir la forma en que, o son los cambios que se dan en el idioma español dependiendo de la clase social o dependiendo de la condición social, económica de los hablantes. ¿Okay? No es lo mismo hablar el español para una persona con un alto nivel educativo, que es parte de la clase alta, que maneja un lenguaje culto. No es lo mismo que el lenguaje que utilizan las clases más bajas con un nivel educativo menor. Entonces, a eso nos referimos con lo diastrático. Tiene que ver con el estudio del idioma desde la variedad social de la lengua, donde también se pueden encontrar los diferentes sociolectos, o sea, el lenguaje de la juventud, el lenguaje, qué sé yo, que utilizan los privados de libertad, el lenguaje que utilizan los trabajadores bananeros. Todos esos son partes de la variedad social de la lengua o el aspecto diastrático de la lengua. También el texto habla de el estudio de la lengua desde lo diatópico, ¿ok? Que tiene que ver con la geografía, ¿ok? Que es la variedad geográfica de la lengua, ¿ok? Quiere decir los cambios que se dan en el idioma español dependiendo del lugar de origen de los hablantes, ¿ok? Entonces que ahí encontramos, no es lo mismo el español que se habla en Costa Rica que el que se habla en Nicaragua, en El Salvador, en México. No es lo mismo. Tiene sus diferentes variedades o variantes internas. Incluso el mismo Costa Rica no es el mismo español que se habla en Costa Rica, en diferentes partes de Costa Rica, donde se identifican dos variedades concretas, que es la variedad del Valle Central y la variedad del Norte. ¿Ok? No es lo mismo. Ahí diatópicamente va a ser distinto. O sea, diatópico quiere decir variedad geográfica de la lengua. Entonces, a eso se refiere el texto cuando menciona lo diastrático y lo diatópico, donde tiene que ver con la variedad social y la variedad geográfica de la lengua. Okay. Luego el texto habla, muy importante, de que existen diferentes formas de hablar español, dependiendo, ya lo dije, desde lo social y desde lo geográfico, pero hablamos de un solo español, o sea, hay un sentido de unidad del español, independientemente de que sea diferente el que se hable en Costa Rica, el que se hable en España. Hay un sentido de unidad idiomática, y a eso se refiere el texto, muy fundamental. ¿Qué es lo que da ese sentido de unidad idiomática? Eso lo da la norma, las reglas del idioma, lo que establece la Real Academia. ¿Okay? ¿Por qué este sentido de unidad es tan importante? ¿Y por qué es tan importante la norma, las reglas, la norma culta? Para poder entendernos entre todos los que hablamos ese idioma. Si bien es cierto, existe un español diferente, el que se habla en Costa Rica, el que se habla en México, el que se habla en Argentina, somos un mismo idioma y podemos entendernos de manera que existe esa normativa, esas reglas comunes. Eso es lo central.
las reglas comunes del español que nos hace compartir como hablantes. ¿Y qué tipo de aspectos comunes no varían independientemente de cuál español estemos hablando? La gramática, o sea, lo morfológico y lo sintáctico. ¿En qué sentido? En que el orden lógico de estructurar oraciones no varía de un idioma a otro. Podemos hablar de un orden sujeto-predicado, un sentido básico, ¿ok? Las reglas ortográficas valen para todo el idioma. Las reglas de acentuación, de división silábica, las reglas de, ¿cómo se llama?, de formación de palabras, tiene un valor para el mismo idioma. Todo lo que es aquello de derivación, palabras primitivas, composición, palabras onomatopéyicas, todo eso tiene que ver con ese sentido de unidad de la lengua. Entonces, hasta ahora, ¿qué hemos entendido? El texto habla de una koiné, de una lengua común, ¿okay?, que puede ser estudiada desde la perspectiva diastrática, o sea, desde las diferentes variedades sociales de la lengua, o también se puede estudiar desde la perspectiva diatópica, desde las diferentes variedades geográficas de la lengua. Pero es una koiné, es una lengua común. ¿Y qué es lo que hace que esa lengua sea común? Son los aspectos normativos, los aspectos de la norma culta, ¿okay?, que es lo que nos da la estandarización para poder ponernos de acuerdo en la forma en que hablamos, tanto en España como en Costa Rica, como en México, como en Argentina, ¿okay? Y esa norma común está conformada por la morfología, o sea, por la gramática, por la morfología, por la sintaxis, ¿ok? Cuando hablamos, repito, voy a retomar, cuando hablamos de morfología tiene que ver con la forma en que se clasifican los diferentes tipos de palabras, los sustantivos, los adjetivos, los adverbios, las preposiciones, las conjunciones, las interjecciones, los verbos, ¿ok? Existen toda una gama de reglas para el uso de esas palabras que valen para el idioma completo, ¿ok? Unos países podrán utilizarlo de cierta forma más que otra, como lo vamos a ver más adelante. El voceo como forma de tratamiento es una marca característica del español de América, que es la que predomina más. Si ustedes se fijan, vamos a ir país por país, hay más voceo que otra cosa. Entonces, pero hay uso del voceo en todos los países de habla hispana, en todos que usan el español. Eso es lo morfológico. También en lo sintáctico, el orden de las oraciones, la forma de estructurar los párrafos, la coherencia, la cohesión, todo eso tiene que ver con lo sintáctico, y eso es bastante frecuente o común entre esa lengua, esa koiné española de la cual estamos hablando. También entran ahí los aspectos de la acentuación, de la división silábica, de la formación de palabras, entre otros aspectos que hacen, repito, que estemos hablando de una koiné del español, o sea, un español como una lengua unificada, una lengua con características comunes, pero que entre esas características comunes encontramos gran variedad, que esa gran variedad la podemos segmentar en dos grandes grupos. Está el español peninsular, que es el español de España, y el español de América, ¿ok? Que es un mismo idioma, repito, pero que tiene diferentes formas de haberse impuesto. Recordemos que el español peninsular viene directamente de todo el tema de las lenguas romances, de la caída del Imperio Romano, de la invasión de los pueblos bárbaros. Ahora, ¿de dónde viene el español que se habla en América? Eso es lo que vamos a ver en el próximo video.
ver cuáles fueron los procesos de constitución de ese español de América, cuál fue la base del español de América, cuáles fueron los actores sociales que intervinieron en la conformación de ese español de América.